Yo tuve el privilegio de conocer al Señor casi en las primeras horas de mi día. Y por eso llevo ya muchos años celebrando lo que podríamos considerar el auténtico Domingo de Ramos. Porque antes de tener al Señor, naturalmente era una celebración, pero yo recuerdo de aquella época donde yo no tenía al Señor, que la celebración consistía en estrenar alguna que otra ropa, ¿verdad? Los de mi edad podrán darse cuenta que aquello era muy significativo. Decía, el Domingo de Ramos o estrenas o no tiene manos. Hoy ya todos podemos estrenar ropa a cualquier hora de nuestro día. Pero ya cuando estoy casi al atardecer de mi día, tengo el gozo, el privilegio de poder estar celebrando durante mucho tiempo lo que es la auténtica o el auténtico día de Domingo de Ramos. Hoy es un día grandioso. Ya esta mañana las noticias nos decían que este año en Jerusalén no iba a haber paseo o no iba a haber el paseo que se hacía en Domingo de Ramos, ¿verdad? En conmemoración a este día, como consecuencia de la guerra. En verdad podemos decir que en el Antiguo Testamento hay muchas profecías que fueron ilustradas con una serie de señales. De igual manera que en el Nuevo Testamento el Señor utilizaba parábolas, como últimamente hemos venido estudiando cada domingo en el estudio del Evangelio, parábolas que intentaban enseñarnos una serie de cosas. El Señor Jesús tenía ante sí, un día como hoy, un acontecimiento que sería recordado para siempre, por lo que revistió este día una serie de señales muy poderosas, muy potentes, que haría resaltar el hecho. No hay nada improvisado lo que estaba haciendo Jesús. Todo ello era preparado con mucha delicadeza. Se ve que ya había arreglado el tema de los pollinos, porque le dice, id allá y recoger al pollino. La señal era que el Señor lo necesita. Jesucristo estaba dispuesto y estaba decidido a sufrir y a morir por nosotros. Marchó a Jerusalén a sabiendas de que las cosas que le iban a acontecer eran malas. Él pasaría por sufrimientos, pasaría por muchas caídas. Pero nos dice el Evangelio, en el texto que tenemos delante, que Él iba delante con todo su ánimo. Versículo 28 del capítulo 19 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, comenzando en el versículo 28. Así dice la palabra, dicho esto, iba delante, subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Versículo 33. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende, ríñele a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran,
las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hasta aquí vamos a tener la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su lectura. Padre, gracias. Gracias porque hoy podemos recordar aquella entrada sublime, majestuosa, soberana. Aquella entrada, Señor, que fue una señal que todo el mundo recuerda y seguirá recordando hasta la eternidad. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes ahora a poder sacar de tu palabra aquella enseñanza que necesitamos para nuestra propia edificación, la edificación del pueblo, de tu pueblo, y para que tu nombre sea exaltado y glorificado sobre todas las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Efectivamente, Jesucristo era el dueño y Señor de todas las cosas. Por eso pudo ordenar que desatasen el pollino cuando tuvo necesidad para este servicio. Es maravilloso observar cómo el Señor Jesucristo limita su acción de manera que incluye a los suyos en todo su programa. Cristo conocía el corazón de aquel hombre, el propietario de los pollinos, y sabía que no iba a poner ninguna dificultad cuando aquellos le diesen la clave para que pudiera dejarle los pollinos. Efectivamente, cuando llegaron los discípulos, desataron el pollino, le preguntaron: ¿por qué lo hace? Perdón. Y este dijo: porque el Señor lo necesita. Los que en verdad quieren cumplir y obedecer al Señor, podremos observar que las cosas salen conforme Él quiere. Dice el versículo 32, fueron los que habían sido enviados y hallaron tal como les había dicho. Efectivamente, los que en verdad quieren cumplir y obedecer al Señor podrán observar que las cosas salen conforme Él quiere, porque encontraron el pollino tal como Él les había dicho y se había desarrollado de la misma manera. Es un consuelo para los que obedecen la palabra de Dios, saber que han de encontrar lo que Dios tiene en sus designios, y en esta confianza debemos andar, en la seguridad de que los designios de Dios se van a cumplir en nuestra vida, y lo que Dios nos dice, lo que Dios nos enseña, es una realidad que se va a hacer tal como Él lo está indicando. Así vemos que estos discípulos que fueron enviados a traer al pollino no se contentaron solo con traerlo, dice el versículo 35, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús sobre él. Es lo que yo digo, la obediencia o el adorno de la obediencia. No se limitaron simplemente a coger el pollino y llevarlo, sino que adornaron al pollino para que a los ojos de Jesús pudiera parecer mucho más bello. O sea que nuestro servicio debe ser adornado, debe ser ejecutado de la mejor manera. Tenemos que servir al Señor con excelencia. Y después dice que tendieron sus mantos por el camino, y a su paso, versículo 36, tendían sus mantos por el camino. Los triunfos de Cristo son tema de las alabanzas de los discípulos. Cuando Cristo se acerca a Jerusalén, toda la multitud de los discípulos, no solo de los 12, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces. Versículo 37. La multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, por todas las maravillas que había hecho. A estas alturas,
ya habían puesto ya habían puesto precio a la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Cristo lo había preparado para que fuese algo espectacular, que llamase la atención sobremanera. Podía haber optado por entrar en soledad, ya que estaban buscando su cabeza para matarlo. Podía haber entrado con discreción, podía haber entrado en silencio, pero estaba en los planes de Dios que esa entrada fuese de tal índole que todo el mundo pudiera ver que efectivamente se había acercado el Mesías, el Salvador del mundo. Cristo había preparado para que fuese una entrada que llamara la atención de todo, ocupando así nuestro Señor Jesucristo el que le correspondía, el lugar que le correspondía, el centro del escenario. Jerusalén en la época de Jesús pasó de ser una modesta fortaleza militar de la época persa, a una ciudad de clase mundial, algo así como Sevilla. Bueno, o Málaga. Es que Jerusalén no tenía puerto, por eso empezó así. Herodes había renovado el templo de una manera espectacular. Los estanques públicos se alimentaban de las fuentes de Gihón y de 2 acueductos que traían el agua a la ciudad desde una distancia de 11 kilómetros. Betania estaba en la ladera del Monte de los Olivos, al este de Jerusalén. Este fue el último lugar que visitó Jesús en su camino a Jerusalén, justo antes de su crucifixión. Estos son unos apuntes que he cogido de la Biblia de estudio concisa. Miren cómo expresaban estos sentimientos. Versículo 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. O sea, estaba diciendo el pueblo, bendito sea. La gente le están recibiendo como rey. Está recitando el Salmo 118 que hemos leído anteriormente. Esto revela las expectativas que se hicieron de Jesús como el verdadero Mesías, como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Los triunfos de Cristo y las alabanzas de sus discípulos para los orgullosos fariseos resultaron como de mucho enfado. Hemos leído en el versículo 39, donde le decían, maestro, reprenda a tus discípulos. Le estaba dando un poquito de vergüenza. Los fariseos no querían que eso fuese tan público, que fuese tan manifiesto, que fuese algo tan excelso. Y entonces le dijo al maestro, dile que se callen, que no es oportuno lo que están diciendo. Y el Señor Jesucristo no debía aceptar esas aclamaciones según los fariseos. Y por ello esperaban que les reprendiese, que les dijesen callaos. Pero el Señor Jesucristo dice en el versículo 40, os digo que si estos callan, las piedras clamarán. Los fariseos querían silenciar las alabanzas de Jesús, pero no podrían imprimirlo. Y cuando el Señor hace su entrada en la ciudad, no esperaba ser respetado, más bien esperaba ser rechazado. Podemos ver el gran amor que tenía por lo de la ciudad y tristeza que le embargaba ante el conocimiento de lo que le iba a ocurrir a él y de lo que ocurriría más tarde a la misma ciudad de Jerusalén. Dice el versículo 41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Señor hace su entrada en la ciudad. En el original se entiende que el llanto de nuestro Señor Jesucristo fue un llanto audible. Y las frases de los versículos siguientes podemos entender que estaban entrecortadas. Jesús se puso a llorar cuando todo el pueblo estaba alegre, gozoso, contento, animado, mostrando así que los aplausos y las aclamaciones de la gente no acallaban la verdadera necesidad del pueblo.
lloró sobre Jerusalén. Hay ciudades que requieren lamento, pero ninguna tanto como Jerusalén, tan privilegiada y a la vez tan ingrata. Un pueblo que había sido ayudado durante tantos años, que había recibido tantas bendiciones, tanta protección por parte de Dios, y un pueblo que reiteradamente había abandonado a Dios de diferentes maneras. Cuando descendía por el monte de los Olivos, hay una magnífica vista de Jerusalén. Ahí fue donde se detuvo Jesús, al ver a tantos con ambiente festivo, y Jesús lloró. Sabía lo que le iba a acontecer y sabía que la ciudad sería destruida en los años 70 de nuestra era. Podemos ver la realidad de Jesús viendo muchas Noelias queriéndose quitar su vida por los medios legales establecidos. Suicidios que representan un gran problema en nuestro día. Podemos decir que España podría sentirse orgullosa, pero lamentablemente hay que pensar que en España más de 10 personas se suicidan cada día. Estos días atrás, Noelia ha sido muy relevante, muy significativo. Pero detrás de Noelia había más de 9 personas que atentan con sus vidas. No hemos sabido darle una solución a esas personas que están agarradas por el mal, por el maligno, y no han sabido interpretar el amor de Dios para su vida. Pero además de eso podemos decir que el Señor Jesús lloraba porque veía efectivamente la maldad del pueblo. Esta mañana se hablaba en nuestro programa Tiempo de Creer de la cantidad de trata de blanca que hay en nuestro pueblo España. Es el tercer pueblo del mundo que se consume más prostitución. No es de extrañar que Jesús llorase cuando vio la ciudad. No es de extrañar que Jesús llorase cuando vio tantas familias deshechas, tantos hijos abandonados, tantas criaturas desorientadas. Podemos imaginarnos que Jesús lloraba conscientemente lo que estaba haciendo. Y podemos leer en Jueces 21, 25, cuando dice que todo ello era como consecuencia de que el pueblo de Dios había abandonado al rey, porque dice que cada uno hacía como bien le parecía. Y eso es lo que parece, bajo el lema de la libertad, de una falsa verdad, cada uno hace como bien le parece. En lugar de haber aceptado lo que se le estaba ofreciendo, optaron por ignorar la llegada del Salvador. Nos imaginamos las lágrimas de nuestro Dios cuando ve el dolor y el sufrimiento de este mundo que camina de espaldas a Dios. Un mundo donde la pornografía ocupa un lugar tan importante. El mundo está de espaldas a Dios. No tiene la influencia de un Dios que libera, un Dios que salva, un Dios que encauza una vida que está completamente destruida. Jerusalén no ha aprovechado el día de la oportunidad. Por eso dice el versículo 42, «Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos». Es un término que a mí me gusta usar y tengo oportunidad de decírselo a mucha gente. Si tú supieras, si tú entendieras lo que de verdad estás perdiendo, si tú te dices cuenta de la realidad que hay fuera de la presencia de Dios, de la maldad, de las tinieblas, de la oscuridad que hay cuando uno no está bajo el auspicio de nuestro Dios. Por eso dice el Señor, ay, si tú supieras.
Ay, Jerusalén, si tú supieras, ay, pueblo de España, si tú supieras lo que te está ofreciendo el Señor, si tú supieras lo que significa este Domingo de Ramos, lo que está significado para miles de personas en toda la humanidad, criaturas que están aceptando al Señor y hay vidas completamente transformadas. Lamentablemente, la ciudad no conoció el día de la visitación, versículo 44, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El modo de hablar de Jesús. Si conocierais lo que os estáis perdiendo. Cuán feliz habría sido la ciudad amada si se hubiese dado cuenta de quién y para qué entraba aquel día por sus puertas. Jesús culpa a la ciudad de su propia ruina y de ello hay que sacar lecciones para nosotros. Hay cosas que son para nuestra paz, cuyo conocimiento nos interesa grandemente. Son las cosas que afectan a nuestro verdadero bienestar presente y futuro. Hay un tiempo de visitación que debemos aprovechar, debemos conocer y para el que debemos estar alertados. Son días en que el mensaje de la palabra penetra con fuerza en nosotros y la gracia de Dios llama urgente e insistentemente a la puerta de nuestro corazón. Dice la palabra, yo estoy ahí y yo estoy tocando para que si tú quieres, tú abras tu corazón y yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Ese es el día de la visitación de nuestro Dios, que nos está dando la oportunidad para que nosotros podamos recibir lo más grande y majestuoso que nunca nadie jamás hubiese pensado. Lo que por largo tiempo han descuidado el tiempo de la visitación. Si por fin abren los ojos y reflexionan, todo les irá bien, pues no será rechazado aun cuando venga a la viña a la hora 11. Yo dije que conocía al Señor a primera hora de mi día, pero aunque lo hubiese conocido a la hora 11 o al atardecer de mi día, Dios me tiene preparado una victoria, una salvación eterna, que tú puedes aprovecharla, que tú debes aprovecharla, porque el Señor se está ofreciendo para salvarte a ti. Es una gran locura cuando los medios de la gracia están al alcance de la mano, desaprovechar esa oportunidad que Dios nos otorga. Cuando se nos declaran las cosas que son para nuestra paz, no debemos cerrar los ojos. Si no las recibimos cuando es el tiempo aceptable, el día de salvación, como leemos en 2 Corintios 6:2, estamos en peligro de perecer a causa de nuestro lamentable descuido. El pecado y la locura de quienes persisten en despreciar la gracia del Evangelio causan tristeza al Señor Jesús y no la deberíamos causar también a nosotros mismos. Así como Él mira con los ojos nublados por las lágrimas a las almas perdidas, así también nosotros tendríamos que llorar y orar sobre tantos de los nuestros que no conocen a Jesús. Es lo que yo he dado en llamar, hermano, pasión por las almas. Hay que tener deseo por el alma que está junto a ti, en tu trabajo, en tu colegio, en la universidad, en la vecindad. Muchas almas que viven cerca de nosotros y que no tienen el mensaje del Evangelio. Con nuestras vidas tenemos que dar el mejor de los mensajes, con nuestra libertad, con nuestra alegría, con nuestro gozo, con nuestra seguridad, con el sello del Señor que pone en cada uno de nosotros. Tenemos que predicar el mejor de los mensajes. El Señor vino para traer la paz, esa paz que el mundo necesitaba. Con la entrada en Jerusalén se inicia la obra cumbre de Dios por la humanidad. Jesús cuidó todos los detalles de esta entrada, porque no era una obra improvisada, sino un proyecto de amor predeterminado. Entró precisamente dando muestras de humildad.
No había venido para establecer un reino político, había venido para establecer la paz y no guerra. Empezaba en Jerusalén la historia de la peor obra del mundo, rechazar a Cristo. Pero a la vez empezaba la mejor obra de Dios, salvar al mundo, salvar al hombre y a la mujer que permitiera que esa entrada fuese la puerta por donde siguiese camino para la vida, el corazón del propio hombre. Cuando el hombre quitó la vida de Cristo, precisamente Cristo estaba dando la vida por nosotros. El hombre hizo lo que siempre hace, matar. Cristo hizo lo que siempre quiso hacer, dar vida. Y como lo dice la palabra, vida en abundancia. Nos mostró una escala diferente de la vida. Precisamente se tiene cuando se da. El hombre recibe vida cuando muere. El hombre exaltado cuando se humilla. Ya desde el comienzo de la historia del hombre, y una vez que éste pecó, habiendo producido la separación el hombre con Dios, se inician las profecías donde Dios da señales de su interés por la salvación del hombre. Leemos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nos presenta lo que se había dado a conocer como el protoevangelio, el precursor del evangelio o el primitivo evangelio. En esta promesa de redención tenemos el modelo divino del envolvimiento de Dios con su creación. Dicha relación incluye el dolor. Le herirá en el calcañar, así como la victoria sobre el mal aplastará la cabeza de la serpiente. No queremos entrar en el análisis de este texto, porque no es el propósito hoy. Basta decir que aquí Dios desde el principio se compromete con su creación. Él vencerá el mal al precio de sufrir dolorosas consecuencias. En Juan 8:56 dice que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús dice que Abraham se gozó en su venida. A Abraham se le promete la bendición de una gran nación. Por la fe, Abraham pudo contemplar y creer las promesas de Dios acerca de la venida de Cristo. Mateo, que escribe el Evangelio, podríamos decir, más judío de los que hay, usa la fórmula escrito está 10 veces. Se refiere a Jesús y a su cumplimiento mesiánico. Lo que pretendía Mateo es mostrar que Jesús cumplió de una manera libre, consciente e intencionadamente todo lo que había profetizado. En el bautismo de Jesús, Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz celestial combinó dos citas del Antiguo Testamento en una expresión de alabanza y unidad de ministerio. La porción de la exaltación del Hijo procede del Salmo 2, versículo 7, y Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, y a quien tengo complacencia, viene de Isaías 42, que es un himno al siervo sufriente. Y para concluir, entre otras muchas, encontramos en Malaquías 4, 2 y 3, donde se nos promete que nacerá el sol de justicia y en tus alas traerá salvación. Juan en Apocalipsis amplía esta metáfora refiriéndose a Cristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol resplandeciente en su fuerza. No nos imaginamos, ¿verdad? He puesto los versículos que siguen porque me parecen muy interesantes.
y lo quiero también compartir con vosotros. Dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Y el que vino y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Los cristianos del presente siglo nunca se cansan de utilizar la figura bíblica básica de Jesús como la luz del mundo. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nuestra salvación o liberación es el fruto de la justicia de Dios y que Dios por su justicia procura nuestra salvación. El mensaje de Jesús proclamó la paz y la libertad y con su presencia en cada vida salvada hace realidad esa paz y esa libertad. En verdad es justo y victorioso o libertador para que todos podamos disfrutar de esa justicia y de esa libertad. El inicio de esta Semana Santa será el inicio de una vida más santa o quizás el inicio de tu propia libertad. ¿Qué significará para ti este Domingo de Ramos, los días de pasión y los días de resurrección que vamos a estar recordando durante esta semana? Quiera el Señor que sea algo tremendo, que inunde tu alma, que inunde tu ser, que te haga sentir el escalofrío de la realidad de la presencia de Cristo, inundando tu corazón, inundando toda tu vida. Que Él te bendiga. Amén. Amén, Señor.